Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestra mente va siendo formada, moldeada por las circunstancias. Y eso nos va generando unas maneras de pensar. Y esas maneras de pensar, hombre, son castillos construidos para albergar demonios encomendados por Satanás para mantenernos atados. La verdadera guerra espiritual está en lograr liberar la mente, en lograr quitarnos esos títulos que nos dieron desde pequeños. Miren, una gran situación en mi vida, por ejemplo, desde pequeño mi papá y mi abuelita me ataron en que yo no terminaba lo que empezaba. Y a mí me decían, usted nunca termina. Y sí que en mi vida sufrí para entender que me habían atado, y en muchas cosas en mi vida me he metido. Y muchas cosas en la mitad del camino se han evaporado. Y yo, hasta que llegué hace un tiempito a la conclusión, hombre, esa es una atadura mental, una fortaleza construida en mi vida. ¿Por qué? Porque seguramente el análisis racional que hacen las personas que lo están enseñando a uno y que lo están criando, no necesariamente te están ayudando a construir un buen análisis mental. Ellos no lo hacen por daño, porque también son el resultado de lo mismo, de construcciones mentales que ellos tuvieron en sus vidas. Por eso es tan importante que nosotros lleguemos un día, un momento en nuestra vida, y nos rindamos a la palabra de Dios y le digamos, Señor, lo que tú digas, y le pidamos que Él sea, con el poder del Espíritu Santo, quien nos ayude a derribar esas fortalezas mentales. Pero lo importante y lo necesario es que también descubramos esas fortalezas mentales. Veamos Efesios 6:12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. De eso venimos hablando desde que comenzamos este tema. Lo tenemos contra principados, o sea, tenemos una guerra en la mente. Y lo primero que tenemos que encontrar son principados. La palabra es arjé, que son poderes y autoridades que no respetaron su dignidad de ángeles. Son ángeles caídos que buscan súbditos que gobernar. Son esos principados, son esas fortalezas, esos habitantes de fortalezas de nuestra mente que nos mantienen atados. Porque ellos lo que buscan es que nosotros les rindamos homenaje y le rindamos culto a ellos, que los reconozcamos y que les reconozcamos su poder y autoridad que ellos mismos desecharon. Y entonces utilizan artimañas, los vicios, por ejemplo, todo lo que te genera adicción. Porque es que cuando hablamos de adicciones, hablamos de alcohol, de consumo de sustancias, de sexo, pero realmente hay cosas que nos hacen adictos a la comida, por ejemplo. Adictos no sé, adictos al internet, adictos al celular. O sea, hay muchas cosas, y hoy en día cada vez más estamos más amarrados, más encadenados a situaciones y circunstancias. Pero nuestra guerra en la mente debe ayudarnos a descubrir un principado y empezar a trabajar con el Espíritu Santo para derribar ese principado. Son ángeles caídos que buscan súbditos que gobernar. ¿A quién le das la autoridad? Realmente, porque yo puedo decir, yo se la doy a Cristo, pero en mi día a día, en mi manera de actuar, allá, en mi secreto, yo puedo saber si realmente le estoy dando la autoridad o no a Cristo. O cuánta autoridad le he dado a Cristo. Porque eso es como la persona que me dijo, es un ejemplo, ¿no? Me dijo, oiga, le entrego mi casa, por favor, límpiela. Y entonces nos fuimos a limpiar su casa.
y empezamos por las alcobas y limpiamos las alcobas y empezamos a lavar y a sacar mugre y a desocupar las alcobas y empezamos a limpiar. Y cuando se dio cuenta que nosotros estábamos haciendo limpieza profunda, dijo, pero el cuarto de San Alejo no me lo toque. Y entonces seguimos limpiando y seguía diciendo, pero el cuarto de San Alejo no me lo toque. Porque en el cuarto de San Alejo tenía sus recuerdos, tenía esas cosas que no quería desechar en su vida, sus rabias, sus iras, sus odios, sus rencores, sus tristezas, sus alegrías. Y las tenía guardadas en el cuarto de San Alejo. Y en vez de ser yo el que estaba limpiando, es Jesucristo el que está limpiando tu casa. Pero tú le entregas todo a Cristo, pero te reservas un cuartico para ti. Y es en ese cuartico estás dejando que se construyan esas murallas. Y esos principados toman poderes en ese cuartico. O las potestades, la palabra exousia, poder y libertad de acción. El amo, el dueño y el señorío, el potentado espiritual. ¿A quién le estás dando el control? Así como a los principados les das el poder, ¿a quién le das el control? Porque es que yo puedo decir, no, es que el control lo tiene Dios. Yo se lo di. ¿Realmente le di el control? Yo le he entregado el control o sencillamente le estoy dando el control a esas potestades que también me hacen creer que le di el control a Dios. Yo tengo que hacer un análisis profundo en mi mente, porque mi guerra es contra mí, mi guerra es en la mente. Yo tengo que entender a quién le di el control a esa potestad o a ese principado. Porque unos buscan gobernar y los otros buscan controlar. El simple hecho, por favor, que te digan que si no vas al servicio el domingo, estás perdiendo tu vida cristiana, te están controlando, le estás entregando un poder religioso a una potestad, le estás entregando el control a una potestad, porque entonces el día que no puedas asistir a la iglesia no eres cristiano. ¿Qué pasó ahora cuando comenzó la pandemia y se cerraron las iglesias? Mucha gente no sabía qué hacer. Claro, yo los extraño y extraño verlos y abrazarlos y reunirme chévere, pasar rico, pero mientras no se pueda, no dejaremos de ser cristianos por eso, porque nuestra relación no está a través de una potestad o de un poder, nuestra relación está a través de Cristo, ¿mediante quién? El Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Amén. Gobernadores. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Martín, una Cosmocratas. pregunta. Señora. Ahí precisamente es donde pues ya venía ahí como con esa inquietud que tú dices, pues que esos pensamientos, digamos que como con los que uno lucha y esa guerra son obra del enemigo. Pero entonces yo pensaba, por ejemplo, yo tenía ahí otro ejemplo porque lo pensé, pero también, de que tenía uno que ir todos los domingos y todos los domingos y todos los domingos, y el día que uno no fuera, porque ese día por fin se pudo reunir la familia a comerse un sancocho, entonces ya uno, mejor dicho, era la más pecadora de las pecadoras, y yo lo veía como esa obligación, y yo no lo sentía así, yo fácil, pues yo no iba y tranquila, pero era como una condenación, y yo no me sentía, entonces ahí en ese sentido el pensamiento no es malo, o sea, ahí, a pesar de que entre comillas ibas en contra de un principio religioso, digamos, por eso digo entre comillas, no pienso que fuera un pensamiento donde el maligno estuviera obrando. A ver. Y así sucede con muchas cosas en ese sentido, y sin embargo uno dice no voy a ir, pero no porque estés llevando la contraria o que el maligno se haya metido ahí, no lo siento así. Entonces pienso que no siempre actúa así. Claro, Cristina, mira, hay una cosa que tenemos que entender, y es que a nosotros nos van conformando el pensamiento. ¿Cuándo nosotros empezamos a conformar nuestro propio pensamiento? ¿Quién me puede decir en qué momento empezamos nosotros a conformar realmente nuestro propio pensamiento? Desde el momento que tenemos conciencia. No, cuando solo escuchamos la voz de Dios
Porque mientras nosotros, desde que nosotros tenemos conciencia, nos están metiendo pensamientos en nuestra mente, nos están acondicionando nuestra mente. Nuestra mente está condicionada de acuerdo al lugar, a la cultura, a la ciudad. Miren, ¿por qué si yo sé que eso no está bien, me reúno con la familia a hacer, no sé, alguna cosa de esas cosas? Porque es que ahorita no se me ocurren me dicen una fiesta, pues no, porque es que las fiestas, Jesús estuvo en fiestas, gracias a él podemos ir a fiestas. Pero, no sé, borracheras, por ejemplo. Reunirnos y que la gente se tome sus tragos y se emborrache y todo eso, y de pronto las borracheras generan problemas y peleas. ¿Por qué si yo sé que no está bien? ¿Por qué de todas maneras acudo a esos eventos? ¿Por qué no soy capaz de decir, no, yo a esto no asisto porque no está dentro de los pensamientos de Dios? Uy, porque la gente se me ofende. Porque imagínense que la que me invita es mi mamá. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no voy? ¿Me están entendiendo? Díganme en algo, díganme en allá y díganme en lo que sea. Amén, don Martín, pero perdón, don Martín, pues lo que acabo yo de decir, pues yo pienso que a partir de que uno tome conciencia de las cosas y obviamente siga el buen camino por un buen guía espiritual, ¿no? Porque lo que dice don Martín, pues bombardean a uno desde pequeño, desde que uno tiene conciencia, pero pues yo pienso de que ahí es donde tiene que entrar la segunda parte, que es tener un buen guía espiritual. Pero ojo porque es que el único guía espiritual que tú debes tener es el Espíritu Santo. Los demás somos seres humanos que queremos y buscamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero todos de todas maneras sesgamos nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar la sesgamos y dejamos que los principados, las potestades o los gobernadores, que son fuerzas encargadas para influenciar las culturas, los pueblos y los estados, influenciar los gobiernos, dejamos que nos llenen la cabeza. ¿Por qué? Voy a decir cualquier cosa. ¿Por qué si sabemos que el carnaval es malo, de todas maneras nos parece que lo sigan celebrando? ¿Por qué si sabemos que Halloween es malo, de todas maneras nos inventamos alguna cosa para hacer ese día, de tal manera que no vayan a la calle a pedir dulces o no sé qué, pero reunimos los niños en nuestra... ¿Por qué no tomamos una decisión y decimos, este es un día común y corriente y todo el mundo a dormir temprano? ¿Por qué si sabemos que hay cosas que nos afectan espiritualmente, de todas maneras las permitimos en nuestra vida? Porque los gobernadores han creado cultura en nosotros. Esas culturas son las leyendas urbanas de las cuales hablamos en clases anteriores. Entonces, y tenemos al final huestes espirituales de maldad. La palabra en griego es pornería, de donde viene todas las palabras de pornografía, de porquería, es depravación. Son las fuerzas que inducen el pensamiento humano al pecado. Entonces, nuestra lucha es para encontrar principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que nos llevan a la depravación. Es cuando nosotros, pero es que a fin de cuentas, Dios, así me hiciste, así soy. Miren qué dijo David cuando realmente David creó una fortaleza en su mente, pero cuando el profeta Natán lo exhorta, ¿cuál es la respuesta de David? A Dios, lo que pasa es que pues tú me hiciste así y a mí me gustan las mujeres y 900 no me servían, necesitaba 901. No, David dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. No me quites tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David comprendió, destruyó esa fortaleza, pero él permitió que se le construyeran fortalezas en su mente. Entonces perdón, pastor, y cuando él le dijo que creara en él un espíritu nuevo en él, sí, que creara esa parte es muy importante, porque si no le pedimos al Señor que nos cree ese pensamiento que usted dice, ese espíritu nuevo dentro de nosotros, entonces no va a haber ese cambio, porque entonces vamos a seguir igual. Sí, señora. Y es verdad David, que eso del espíritu nuevo, ustedes nunca les dijeron, oiga, o nunca les pasó que ustedes dijeron, oiga, yo realmente me metí en el cristianismo, me convertí al cristianismo, o dijeron, estoy yendo a la iglesia, y no les contestaron, ay, vaya, que ya le lavan la mente. Nunca les dijeron eso, vaya que ya les van a lavar la mente.
Claro que tenemos que lavar la mente, porque si nuestra mente está sucia, está llena de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes de maldad. La mente y el corazón tiene que ser completamente lavado, pero a veces es mejor lo que hace Cristo, porque Él no nos lava la mente, Él no la cambia, no transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestro corazón. Es necesario cambiar nuestra mente para que nosotros empecemos, porque estamos tratando de entender cuál es nuestra lucha y cómo es nuestra lucha. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Entender que todo esto es en los lugares celestiales. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales, que la palabra es epouranios, son los lugares donde Dios tiene trono, dominio y control. Así que hasta que tú no lleves tu mente a que Dios tenga trono, dominio y control, pues quienes van a tener trono, dominio y control son los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes de maldad. Ahora bien, es una batalla para que nosotros le abramos el camino y Cristo tome control permanente. Cuando, si algunos, y si no, los invito para que volvamos a tomar algún día la charla de los feos. Cuando hablamos de los feos que controlan nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro corazón, es esa misma lucha. Siempre tendremos alguna muralla. Nunca estaremos libres de la lucha. Siempre habrá algún principado, alguna potestad, algún gobernador o alguna hueste de maldad que quiera tomar posesión de los terrenos que nosotros ya le entregamos a Dios. Ahora, tenemos una gran ventaja, ¿no? Y es que no luchamos solos. No luchamos solos. Pero antes de ir a no luchamos solos, sí, porque estamos apenas conociendo el terreno hostil de la mente y durante las siguientes semanas estaremos viendo las armas que vamos a tener para defendernos. El pensamiento es el resultado, como dice Cristina, de lo que hay en tu mente. Si no hay nada en tu mente, no hay pensamiento. Por eso desde la misma concepción empiezas a guardar memoria en tu mente. Todos los acontecimientos. El bebé cuando nace sufre un borrón de su mente. Su mente de gestación es completamente borrada. Luego empieza a construirse otra serie de circunstancias en su mente hasta los 7 años. Me corrige Cristina si estoy equivocado, pero a los 7 años vuelve a haber otro borrón de su mente y entonces es como coger la información y guardarla en un archivo en el disco duro. Eso no se va, eso se queda ahí. Y eso, la etapa de gestación, la etapa de la infancia, y luego viene de los 7 años en adelante la construcción del pensamiento a través de las experiencias. Todo eso es lo que va formando en nosotros nuestra manera de pensar. Desde que nacemos hasta la muerte estamos alimentando la mente con palabras, con actitudes y con acciones. No solo de nosotros, sino de otros. Lo que tú piensas de ti y lo que los demás piensan de ti. Los pensamientos los vas construyendo con base en el entorno en el que tú vives. Mucho consentimiento te vuelve una persona consentida. ¿Qué piensas? Que todo en la vida es gratis y que todo te lo pueden dar y que siempre puedes exigir. Entonces te vuelves una persona caprichosa, te vuelves una persona intolerante, te vuelves una persona clasista. ¿Me están entendiendo? Pero mucha necesidad, mucha, te puede generar una situación de necesidad. Entonces te vuelves una persona que todo el tiempo quiere que le den, que todo el tiempo es víctima. ¿Me están entendiendo? El pensamiento se va construyendo en la medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida. Con base en las experiencias, con base en lo que pongo en mi mente. Por eso miren la gran responsabilidad que tienen los padres y los educadores con los niños. Tenemos una responsabilidad inminente. Miren, dentro de mi crianza, dentro de mi época de papá, gracias al Señor y al Espíritu Santo que nos llevó a Claudia y a mí a participar de los ministerios de la Universidad de la Familia y de Matrimonios para toda la vida, aprendimos muchas cosas acerca de las relaciones tanto en el matrimonio como padres e hijos. Y empezamos a aplicarlas con nuestros hijos. Y yo recuerdo una evaluación por ahí cuando mi hijo mayor tenía unos 9 o 10 años, que me hicieron un examen.
Y mis hijos dijeron, mi papá es muy intenso. Ellos me examinaron y la calificación es que yo era un hombre muy intenso, claro, porque yo quería comerme un helado de guanábana y iba a comprar 4 helados de guanábana, uno para cada uno, 5 con la chiquita, uno para cada uno, porque yo quería hacer algo y yo pues los montaba en el carro y los llevaba y yo era el que tomaba todas las decisiones, pues algunas cosas con mi esposa obviamente conversadas, pero igual, yo quiero un helado, camino nos comemos un helado. Eso nos hace que cerremos, pero cuando uno empieza a enseñar, entonces empieza a enseñar en libertad. Todos los pensamientos son el resultado de lo que has puesto o has permitido poner en tu mente. Por eso, a mí me enseñaron, no sé a ustedes, pero a mí me decían, no lea la Biblia que se vuelve loco. ¿A ustedes nunca le dijeron eso? Sí, claro. Sí, Tú muchas eres veces. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Eres lo que piensas, no eres otra cosa. Lo que haces corresponde a lo que piensas. Perdón, pastor. O sea que en conclusión la construcción del pensamiento es el resultado de lo que aprendemos. Es el resultado de lo que aprendemos, sí, señora. Ah, bueno, Ya gracias. sabemos que hay un equipo encomendado para dañar nuestros pensamientos, que son los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad y en fin, y los gobernadores. Esos están encomendados para construir fortalezas en nuestra mente. Pero nosotros actuamos, le decía a Lorena, hablando de conciliación hace unos días, le decía que claro, la persona entre menos preparada, más conflicto vive porque se siente más perdida en este mundo. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo será una persona que no sabe leer enfrentando un mundo en donde la lectura y la escritura son lo más, mejor dicho, son herramientas vitales para el sostenimiento y la relación? Yo le decía a mi hija, ¿cómo es posible? Y creo que la persona entre más preparada, menos conflicto. Créanme que entre más espiritual somos, menos peleones somos. Menos nos afectan las cosas. Entre más caminemos en el espíritu, menos nos duelen las cosas que hagan los demás. ¿Saben por qué? Porque entramos a entender los conflictos que tienen en su mente, las fortalezas que tienen en su mente. Cuando yo entiendo que una persona que me agrede, no me está agrediendo ella. ¿Quién me está agrediendo? La hueste de maldad o el principado o alguna fortaleza o algún demonio o varios están dentro de su mente. Y esos son los que están haciendo la tarea de atacar. Entonces, yo no tengo por qué discutir con esa persona. Lo que tengo es que hablar con Dios y trabajar en la mente de esa persona. Orar para que ella llegue. Hay un análisis de psicólogos que se llama la ventana de Johari. Yo quiero que tomemos esta ventana de Johari para que hagamos un análisis de dónde se construye y de qué manera se construyen nuestros pensamientos y qué trabajo tenemos que empezar a hacer en nuestra mente para que cada día podamos derribar más y más esas fortalezas. Está basada en 2 ejes, el eje Y y el eje X. El eje Y es los demás, las otras personas. Y el eje X soy yo. Está dividido cada eje en lo que desconocen y lo que reconocen, lo que reconozco y lo que desconozco. Entonces, lo que yo reconozco y lo que yo desconozco, los que los demás reconocen y lo que los demás desconocen de mí. Todo con respecto a mí. Ahora bien, lo que yo reconozco y los demás reconocen es lo que llamamos el área pública. Eso es lo que la gente sabe de mí, es lo que la gente reconoce de mí y yo también lo reconozco. Ahí es, digamos que es la manera como yo me entiendo. Yo sé cómo soy, la gente sabe cómo soy. Es la parte, entonces, los títulos que nos dan, doctor, ingeniero, profesor, arquitecto, esos también que ustedes están pensando, pero que son groserías que yo no voy a decir. Todos esos títulos que nos dan es esto, es el área pública. La gente que nos reconoce y nosotros también nos podemos reconocer. Claro, ¿usted quién es? No, yo soy el doctor fulano de tal. Eso así dice. ¿Usted quién es? No, yo soy el ingeniero tal. ¿Sí o no? Entonces, hablamos del área pública.
También tenemos lo que yo desconozco, pero los demás reconocen. Los demás reconocen un área ciega en mí. Ellos reconocen, pero yo lo desconozco. Aquí operan fortalezas. Aquí en esta área están operando las fortalezas que hacen que yo actúe de una manera, pero para mí no hay conciencia de esa manera. Entonces contesté con rabia, contesté con ira. ¿Yo? Es prepotente, decía mi esposa, es que su manera de actuar es muy prepotente. Ese era otro Martín, el que se murió, el que se fue a la cruz. Pero a mí la gente siempre creyó, no sé qué imagen doy, pero yo daba una imagen de un tipo creído o engreído, difícil. Resulta que yo lo desconocía, pero ahí que la gente lo reconocía en mí. Ahí también hay talentos, ahí también hay dones, hay talentos que pueda que yo no lo reconozca, pero que la gente lo reconozca. Pero lo que sí es cierto es que aquí se construyen fortalezas. Es que cuando hablamos de la construcción de fortalezas, no estamos hablando de que las fortalezas sean lo único que hay en mi mente. En mi mente hay fortalezas, hay palabra de Dios, hay emociones, hay sentimientos, hay recuerdos, hay nostalgias, hay alegrías, porque en mi mente se van construyendo pensamientos con base en todo eso. Yo eché mano de mis épocas de niño para jugar con mi nieto. Entonces, en alguna parte de mi mente había esa ternura para poderlo hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa área ciega es lo que los demás reconocen, pero yo desconozco. Ahora, hay un área en que yo la reconozco, pero nadie la conoce. Es el pequeño mundo secreto, el PMS, el área oculta. Aquí sí que se construyen fortalezas. Es mi secreto. Es el secreto que yo guardo. Es el cuarto de San Alejo, el que no quiero que me toquen. Nadie sabe lo que yo vivo en esa área. Yo le llamo el pequeño mundo secreto, PMS. Ahí, en esa área que los demás los desconocen, pero que yo sí sé que existe. Yo lo reconozco. Y hay una última área que ni los demás conocen, ni yo conozco. El área desconocida. El área donde opera Dios. Esa área donde opera Dios. El área desconocida, que yo no la conozco, y por eso yo no puedo entender los milagros de Dios. Es más, yo no puedo entender cómo yo estoy aquí dando esta enseñanza, no tengo ni idea. Yo solo sé que Él va dándonos a nosotros esas oportunidades de ir haciendo las cosas. Entonces, esa área desconocida es la que yo tengo. ¿Qué tengo yo que empezar a trabajar? Que mi área pública sea más grande que cualquier otra de las áreas. Tratar de ser tan transparente como pueda en mi manera de vivir. Que en mi área ciega me sirva para reconstruir mi manera de pensar. Cuando alguien me hace ver mis errores, ¿qué pasa cuando alguien te hace ver tus errores? Cuénteme alguien cuénteme qué pasa en tu vida cuando te hacen ver tus errores. Eso a uno le ayuda a mejorar bastante, pues uno como que se concientiza de sus errores, como que uno, yo creo que uno se da cuenta, pero a veces como que no le para bolas y las otras personas le dicen, oiga, ojo con eso, y uno dice, oiga, sí, sabes que sí, pues yo como que lo intuía, pero como que ya se lo confirman a uno, y todo es para mejorar. Las personas que a uno lo rodean, yo creo que la mayor parte de la gente lo quiere a uno, lo estima y quiere lo mejor para uno, ¿sí? Entonces todo lo hacen también con el fin de hacerlo crecer a uno, y pues estamos en una comunidad cristiana, pues se esperaría que sean críticas constructivas. Ay, Mónica, yo te felicito por ese nivel de espiritualidad tan grande, porque la mayoría, cuando te señalan el error, se molesta. La mayoría, cuando le señalan un error, de, ¿y usted qué se cree? Para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer. ¿Y usted qué se cree? Eso iba a decir yo, que si uno no ha trabajado su área espiritual y la ha potencializado, la reacción inicial es ser reactivo. Es esa. Es ser reactivo es y esa, tan negarlo. abusivo, ¿no? Venirme a decir eso. La ciega va desapareciendo y se vuelve pública. Entonces, el área morada, la idea es hacerla crecer. La crecemos hacia el lado, entre menos desconozca yo de mí mismo. Conócete a ti mismo, conquístate. Conquista tu mente y conquista tu corazón para que no haya esa área ciega. Entonces, tu área pública va a crecer lo suficiente
para ir quitando esa área ciega. Obviamente tendrás que trabajar en tu área oculta. No, tu secreto también es tu secreto. Porque es que en mi secreto con Dios puedo conocer cosas que no las conozco en la vida pública. Pero entonces yo soy realmente lo que pienso en mi secreto. Pero mis pensamientos se construyen en esas 4 áreas. Ahora, tengo que crecer tanto mi área pública hasta alcanzar a achicar mi área desconocida. Y para eso yo tengo que rendirme a Dios, en llenar mi mente de palabra de Dios, no aprenderme los versículos. Es que el problema que tenemos es que cuando nos dicen llenar mi mente de palabra de Dios es aprenderme los versículos. No, es actuar conforme a la palabra de Dios. Ahora, sí es importante que la conozcas. El Señor Jesucristo dijo, no se preocupen por qué van a hablar cuando sean llevados ante el juez, porque el Espíritu Santo les dará lo que tienen que decir. Ahora yo les pregunto, ¿será que si nunca ha leído la Biblia, sabrá qué decir? No, porque ni siquiera el Espíritu Santo está contigo. No es que para que tú le abras tu mente al Espíritu Santo, tu mente al Espíritu Santo, tienes que conocer la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios tienes que leer, estudiar, ir a seminarios, a participar de eventos, conocer, estudiar y aprender. A tu fe añadirle virtud, a tu virtud añadirle dominio propio. O sea, yo tengo que ir haciendo crecer esa área pública cada vez más transparente en mi vida. Cuando yo soy transparente, cuando yo tengo ese dominio propio, ¿qué es dominio propio? Yo creería que es como controlar uno el temperamento, ¿no? Como, sí, o sea, cuando uno tiene miedo, pues decir, bueno, no debo tener miedo porque Dios está conmigo, y es como controlar las emociones y sí, como a su vez tener una inteligencia emocional. Le dije a mi esposa, dominio propio es ser capaz de desmenuzar una pechuga y no meterse un pedacito en la boca. Hágalo cuando usted lo haga, cuando usted esté desmenuzando la pechuga y sea capaz de no meter, dice, uy, ya ahora sí lo logré. Dominio propio es eso. O raspar el huesito. Sí, por eso. Yo le dije a mi esposa, dominio propio es eso, ser capaz de desmenuzar la pechuga y no meterse ni un pedacito en la boca. Porque es que ahí es donde juega el dominio realmente, la capacidad que yo tengo de sujetar mis emociones, mis pensamientos, y como dice Mónica, mi temperamento, aunque mi temperamento se sujeta con el carácter de Cristo. En la medida que Cristo crece en mí, mi temperamento el temperamento es, con ese nací, pero el carácter de Cristo se desarrolla en mí y Él controla mi temperamento. Ahora, Dios necesita esa combinación. El temperamento que te puso, Él te lo puso porque necesita esa combinación entre tu temperamento y el carácter de su Hijo. Amén. Amén. Ahora, hay una estrategia de Satanás. No lo menciono mucho, pero estamos hablando de las fortalezas en la mente. Hay una estrategia de Satanás en ejecución. Y ya con esto voy a empezar a que vayamos terminando. Esa estrategia de Satanás arranca desde la cuna, desde la concepción. Y es que vamos a tomarlo, para poder entender la estrategia, vamos a tomarlo como el libro de Joyce Meyer nos lo toma. Hablemos un poquitico del lado de María. María, ella sabe, ella entiende que no debería ser rebelde, ni dominante, ni regañona, ni ella no debería ser la mandante y la gritona en la casa. Ella tiene fortalezas que desconoce y que gobiernan sus pensamientos. Ella es cristiana porque ella ya asiste a la iglesia, ya recibió a Jesús, ya lleva más de un año congregándose. Ya debería caminar un poquito más en libertad, pero en su casa sigue siendo como es. Ella en su casa sigue siendo mandona. Ella de todas maneras, aunque quisiera, no puede soltarle el control. Ella es controladora. Ella quiere que las cosas se hagan como ella dice. Y eso la saca de quicio y entonces está pasando por un mal momento en su matrimonio porque con su esposo no logran encajar. Entonces, como no logran encajar, hay que empezar a conocer a María. Entonces tú conoces a María y tú eres cristiana, ella es cristiana. ¿Tú cómo la vas a aconsejar? ¿Qué le vas a decir? No, María, que las mujeres sean sujetas a sus maridos. Ella dice, yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo.
porque hay fortalezas en su mente. Cuando María era niña, fue abusada física y verbalmente por su papá. Su papá, con razón o sin razón, ella era siempre la regañada, siempre era la que tenía que hacer, siempre era la insultada, siempre era la maltratada. Ella veía cómo su papá a su hermano varón él era perfecto, lo animaba, lo acompañaba, él era perfecto, pero en cambio su papá a ella y a su mamá las vulneraba todo el tiempo, verbal y físicamente. Es más, hasta palmadas le daba. Pues cuando María llegó a los 17 años, tomó una decisión. Yo no puedo sujetarme a un hombre. Ellos son abusadores. Los hombres tienen la vida resuelta, nosotras las mujeres no. Entonces construyó una corriente de pensamiento. Y ese pensamiento, esa corriente de pensamiento, se la construyó Satanás. Él tomó el control de sus pensamientos. Y ella cree en verdad lo que piensa. Ella en verdad está segura de que los hombres son así. Ella no entiende y no se imagina hombres diferentes. Entonces se casó y se casó con Juan. Y Juan, él sabe que debe ser el líder, que debe dirigir a su familia, que él debe llevar a su familia hasta el destino de Dios. Pero no sabe cómo hacerlo. Juan tampoco tiene ni idea, porque él tiene también fortalezas en su mente que desconoce. Y entonces vamos a ver que Juan era un niño que enfrentó una mamá dominante. La mamá era dominante, que no lo valoraba, no le veía el esfuerzo. Entonces resulta que el niño se esforzaba y tumbaba él iba a llevar la loza a la cocina y la mamá le decía, pero llévela, pero no la vaya a romper, que usted es manos de mantequilla. Y él se esforzaba y la cogía duro, pero se le caía porque su estado, sus nervios, y entonces empezó a construir un pensamiento. Yo no soy capaz, yo no puedo. Decidió esconderse y no pelear. Digo yo, ¿para qué me pongo yo a pelear el liderazgo? No, pues que si ella quiere mandar, que mande. Entonces se volvió sí, mi amor. Se volvió yo hago lo que tú digas. No vale la pena esforzarme a poner mi punto de vista, porque al final de cuentas yo siempre soy un torpe. ¿Me están entendiendo? Entonces Juan construyó un pensamiento que Satanás controló. Y como Juan recibió pensamientos, construyó murallas en su mente, castillos en su mente, en donde habitan esos demonios. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar con el pensamiento de Juan y de María? Porque resulta que ellos están al borde del divorcio porque no han podido encajar, porque no entienden cómo deben funcionar. Entonces nosotros tenemos que mirar qué tenemos que hacer. Ahí es donde opera la palabra de Dios. Miren, como el ejemplo que yo estoy poniendo aquí, lo he vivido durante muchos años con muchas y muchas parejas. Sabemos que hay muchos problemas, la problemática es la misma. Disfrutamos o sufrimos los mismos problemas. El punto que nosotros tenemos que mirar es qué vamos a hacer, cómo lo puedo resolver, cuál es la manera como yo puedo resolver cada una de estas situaciones. Y resulta que la única manera para yo poderlo resolver es empezar a limpiar mi mente con la palabra de Dios. Yo tengo que empezar a usar las armas de la batalla. Y las armas de la batalla las vamos a empezar a ver hoy, pero vamos a continuar la semana entrante y la siguiente viendo esas armas de la batalla, que son las armas de la palabra de Dios. Dice en Juan 8:31-3, si vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo tengo que empezar a utilizar armas de la palabra. Miren, cada pensamiento que viene en nuestra vida nos quita la paz. Nuestra vida ha sido conformada por muchos pensamientos que han construido esos castillos, esas murallas en nuestro ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, empezar a buscar las armas. Y una de las armas, la primera, es la palabra de Dios. Tenemos que trabajar en nuestra mente para ser liberados nosotros y poder liberar a otros. No podemos entrar nosotros en el plan de liberar a otras personas si aún nuestra mente no está libre. Eso pasa en el cristianismo. Nosotros vemos mucho, y miren, en el ministerio viví mucho eso. Viví mucho personas que no tenían la capacidad, la libertad necesaria para ayudar a otros matrimonios a resolver sus conflictos porque estaban en conflictos. En la medida que nosotros fuimos dejando que Dios nos transformara, nos desbaratara y nos volviera a construir, aquí está mi esposa que no me deja mentir, o no fue así, Claudia Patricia.
Sí, señor. En esa medida que dejamos que Dios nos aplastara y nos construyera de nuevo, fuimos quitándonos todos los pensamientos. Ahora todavía tenemos, porque Dios está trabajando con nosotros. Y cuando Él termine de trabajar, dirá, estamos listos, me los puedo llevar. Esa es la tarea que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, otra arma que tenemos, pensar correctamente. Eso es una necesidad vital. Pensar correctamente. Dijo Mónica cuando comenzamos, es que nosotros no pensamos siempre pensamientos positivos. Pero es que el apóstol nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen cosas excelentes, dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Si yo no empiezo a trabajar la instrucción de un pensamiento como debe ser, entonces yo voy a seguir viviendo eso. Ahora, como el ejemplo de Juan y el ejemplo de María, yo creo que cada uno de nosotros puede sentarse y evaluar. ¿Cómo pienso? ¿Por qué cada vez que reacciones, por qué reaccioné de esa manera? Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.